Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Personería TV. En el capítulo anterior les presentamos la primera parte del informe de derechos humanos en la ciudad de Medellín. En esta segunda emisión, la desaparición forzada, la violencia intrafamiliar y la desmovilización serán algunos de los temas que ustedes verán a continuación. Quédense con nosotros y bienvenidos. Desaparecidos. Durante el segundo semestre del año 2010, la Personería continuó su labor de seguimiento al fenómeno delictivo de la desaparición forzada en Medellín. Los resultados de las actividades investigativas permiten declarar que esta práctica es una realidad en la ciudad y se encuentra asociada principalmente a las disputas y ajustes de cuentas entre bandas y combos que operan en diversos territorios. Buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas. Pese a la gravedad que esta realidad representa, se observa con preocupación cómo esta práctica no concentra una importante atención por parte de autoridades judiciales, policías, militares y administrativas. Aunque no puede negarse que la Fiscalía, el Cuerpo Técnico de Investigación y el Programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado de la Alcaldía de Medellín desarrollan importantes esfuerzos desde sus competencias para brindar salidas a esta problemática. Lo cierto es que la ciudad no cuenta con el talento humano suficiente y la sinergia institucional necesaria para atender el alto número de reportes de personas desaparecidas que hoy existe. El 79% de los casos que se han denunciado durante este año todavía no se ha logrado establecer qué tipo de desaparición, frente a qué tipo de desaparición se está hablando. Esto, por supuesto, conlleva una incertidumbre mayúscula para las familias, para las personas que están pendientes de que se ubique el paradero de quien presuntamente se ha desaparecido. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos. Como ha mencionado esta agencia del Ministerio Público en ocasiones anteriores, no todos estos casos corresponden con desapariciones forzadas. Muchos de ellos son casos en los cuales el fenómeno de desaparición se encuentra asociado a la voluntad personal del desaparecido. En otros, la desaparición se asume como involuntaria, toda vez que la persona presenta condiciones médicas o de otro tipo que impiden que sus familiares y las autoridades conozcan su paradero. Sin embargo, como ya se ha dicho en todos estos casos, las autoridades deberán presentar la debida atención hasta tanto no se conozca la ubicación y las condiciones en que ella se encuentra. La Personería de Medellín continúa observando el proceso de reintegración que atraviesan miles de jóvenes desmovilizados en la ciudad. Esta información resulta de vital importancia para la comprensión del contexto en el que tienen lugar los ejercicios de violencia y la vulneración de los derechos humanos reseñados en el presente informe. Sobre el proceso de reintegración, preocupa a esta agencia del Ministerio Público el extenso periodo de vigencia, mucho más si se analiza el bajo número de graduados y el creciente número de participantes del programa Paz y Reconciliación que son asesinados y detenidos. Asimismo, si se tiene en cuenta que resulta significativamente superior el recurso público empleado en esta población a través del programa respecto al que se destina para el numeroso grupo de víctimas que hacen presencia en la ciudad. Simplemente finalizando con que un proceso de movilización no puede ser indefinido en el tiempo, hay que colocarle fechas de finalización y hay que establecer claramente que en esas fechas se cumplan los objetivos, pero no puede ser de una manera indefinida como tenemos nosotros este programa, donde el municipio continúa permanentemente sosteniendo el programa y no se sabe ni se han definido cuándo va a terminar. Hay que señalar claramente que al programa de movilizados el Estado local le ha invertido muchísimo más dinero de lo que se le ha invertido a las víctimas y desde ese punto de vista debería tener unos mejores resultados.
La Personería de Medellín viene realizando múltiples acciones encaminadas a acompañar y defender los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado, entre las que se encuentran informes especiales sobre el tema, trámite de acciones constitucionales y legales, formación en derechos humanos, visitas de verificación de vulneración de derechos, brigadas sociojurídicas y asesorías jurídicas, entre otras. El municipio de Medellín ocupa los primeros lugares en recepción de población desplazada. De acuerdo con Acción Social, a septiembre 30 de 2010, la ciudad ocupó el segundo lugar en recepción con 181.059 personas, 43.680 hogares, después de Bogotá con 277.648 personas, 73.486 hogares. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2010, un total de 26.919 personas declararon su desplazamiento forzado en la Personería de Medellín. El 51% provienen de las diferentes subregiones del departamento de Antioquia. El 30% corresponde al desplazamiento forzado intraurbano y el 19% son personas provenientes de otros departamentos del país. Es de anotar que casi el 81% de las personas que la ciudad recibe vienen de los diferentes municipios del departamento de Antioquia, y el municipio con mayor dinámica frente al desplazamiento forzado intraurbano es Medellín, con 8.088 personas reportadas en las declaraciones recibidas. Siempre la motivación son las amenazas unidas con cualquier otra causa, puede ser el homicidio, el hurto, el acoso sexual, control social. Es muy recurrente que los núcleos familiares se desplacen por una amenaza recurrente de reclutamiento contra los preadolescentes o los adolescentes, o que se desplacen por la vacuna o por la extorsión permanente que se hace por las agrupaciones ilegales. La Comuna 13 es la principal expulsora con el 24%, seguida por la Comuna 1 con el 16%, la Comuna 3 con el 12%, la Comuna 7 con el 9% con el 8%, y la Comuna 8. Oye, muerte vestida de selva, respiro tus pasos, silencio tu voz. Oye, muerte vestida de selva, respiro tus pasos, silencio tu voz. Respiro de agua, respiro de vida, calma en el alma, despacio muriendo, grito en silencio y olvido que olvido también. Vuelve pronto, libertad, vuelve. La Personería de Medellín ha observado cómo, a pesar de los múltiples esfuerzos de la administración municipal por la protección jurídica y material de los bienes de los afectados, se han presentado casos donde las personas han sido despojadas de algunos o de todos sus bienes. Además, la entidad ha evidenciado la desescolarización de los niños, niñas y adolescentes, con el agravante de que al lugar donde arriban tienen problemáticas similares de conflicto armado y fronteras territoriales. En general, se presenta una vulneración múltiple de derechos como la dignidad humana, la unidad familiar, la integridad y seguridad personal, la libertad de circulación, la vivienda, la alimentación, la educación, el trabajo, entre otros. Dentro de los grupos, pues por supuesto son los grupos que ya dentro de esta nueva fase son plenamente identificados, los grupos armados ilegales, que finalmente los que aparecen aquí en la gráfica como no identificados, pues son también grupos armados ilegales. Todavía la gente identifica ciertos grupos de estos como paramilitares, como autodefensas, pero en las estadísticas lo que son grupos armados ilegales no identificados
y lo que se denominan los paramilitares constituyen un poco más del 90% del total de agrupaciones ilegales que causarían y que estarían causando el desplazamiento forzado intraurbano en nuestra ciudad. No lloro yo, no lloro yo, no llores más, no llore ya, vuelve pronto a libertad. El viento va a cambiar. Las personas desplazadas que declaran su situación ingresan a la ruta de atención y deben ser atendidas por la administración municipal y otros entes nacionales, entre ellos Acción Social. Teniendo en cuenta que la violencia que vive la ciudad no es ajena a las dinámicas conflictivas del país, deberían existir un mayor compromiso y articulación entre las entidades nacionales y territoriales para la prevención del desplazamiento y protección de la población desplazada. Hay una serie de normatividad y de pronunciamientos jurisdiccionales que buscan de alguna manera paliar y favorecer y restablecer los derechos de la población desplazada, pero sin embargo eso solo se puede hacer bajo la circunstancia de que Acción Social reconozca esa situación de desplazamiento e incluya a esas personas dentro de los registros oficiales. Acción Social, desde el gobierno anterior, cada vez ha venido rechazando más a las personas que declaran su situación de desplazamiento. No llores más, no llores ya, vuelve pronto a libertad. La Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, establece medidas importantes para atender las violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujer. Si bien es cierto que esta ley constituye un gran avance legislativo como herramienta para la exigibilidad y defensa de los derechos de las mujeres, su aplicabilidad a 2 años de su divulgación no supera las barreras de acceso a la justicia y a los derechos que todavía tienen que enfrentar las mujeres. Las violencias sexuales constituyen los delitos sobre los cuales las mujeres presentan mayor grado de vulnerabilidad. En el 91% de los hechos que se denuncian en materia de violencia sexual, las víctimas son mujeres, siendo principalmente victimizadas las niñas menores de edad y las jóvenes. El Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual CAIVAS presentó un informe de análisis criminal del delito sexual en el primer trimestre de 2010, que da cuenta de 437 denuncias penales por delitos sexuales que se recibieron durante ese periodo, donde el 69% de estas noticias criminales, que equivalen a 300 denuncias, reportan como víctimas a las niñas menores de edad. Por supuesto que el lugar donde se producen estas violaciones en su mayoría son precisamente los lugares de residencia, los lugares de mayor intimidad, porque son los violadores en su mayoría personas allegadas, personas conocidas, incluso miembros de los mismos núcleos familiares quienes tienen este tipo de comportamientos. De 283 denuncias donde se referencia la relación o parentesco de la víctima con el victimario, se tiene que 96 corresponden a un familiar cercano. Seguida de la violencia sexual y según el impacto de los delitos para los cuales son más vulnerables las mujeres, está el de la violencia intrafamiliar.
Entre enero 1 y octubre 31 de 2010, se recibieron en comisarías de familia un total de 4.266 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales el 81%, 3.458, corresponden a víctimas mujeres. Los femicidios son las muertes violentas de las mujeres y dentro de ellos distinguimos los feminicidios, que son aquellos que se realizan por el hecho de ser mujer. Por supuesto que la mayor parte de quienes ejercen estas violencias pues son personas muy cercanas a las mujeres, muchas veces sus compañeros, muchas veces sus esposos, que son los encargados o son las personas que ejercen estas violencias y con el agravante de que muchas veces el resultado no solamente es de lesión, sino como lo señalan estos. Otros de los logros y desarrollos normativos importantes de la Ley 1257 de 2008 es la inclusión del feminicidio, que se define como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Así, el asesinato que se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer será agravado con pena privativa de la libertad de 25 a 40 años. En Medellín, entre enero 1 y septiembre 30 de 2010, se han presentado 97 muertes de mujeres, de los cuales, según el análisis realizado por la Comisión Primera de Contexto y Seguimiento a casos del Consejo de Seguridad Pública de las Mujeres, ha sido posible clasificar 43 de estas muertes como feminicidios. Los términos de muerte. En Colombia se ha configurado un contexto de violación continua y sistemática a los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado, por lo que éstas se han movilizado, organizado y se intentan proteger de una manera pacífica y no violenta frente a las normas y formas de vida impuestas por la cultura patriarcal, que las ha tratado con desigualdad y discriminación. Se opone a la explotación y al abuso por parte de los actores del conflicto armado, generando la suma de todos estos vejámenes, profundas e incalculables secuelas psicológicas, sociales y físicas para buena parte de las mujeres, jóvenes y niñas. Esta situación ha propiciado la formulación de políticas, leyes y jurisprudencia para la protección de las mujeres víctimas de la violencia sexual derivada del conflicto armado, una de las cuales es el Auto 092 de 2008, emitido por la Corte Constitucional como desarrollo de la sentencia T025 de 2004, y que específicamente busca proteger a las mujeres víctimas del conflicto armado. Aquí tenemos que se han recibido por parte de la personería 1.321 declaraciones en total y relativas al Auto 092 son 275. Sin embargo, las conclusiones de este seguimiento es que Acción Social no ha dado cumplimiento a las previsiones que ha establecido la Corte Constitucional y además de eso, las mujeres que ingresan o que ingresarían a sus programas tienen una serie de dificultades, como el tema, por ejemplo, de los hijos, dónde los dejan, el tema de las distancias, cómo se trasladan de un lugar a otro, el tema de la autogeneración de ingresos, qué parte de los dineros destinan para su propio sostenimiento y qué parte para los proyectos. Hay una serie de dificultades que en la práctica podemos decir no ha permitido que estas órdenes se cumplan conforme lo estableció la Corte Constitucional. En los meses de enero a octubre de 2010, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, UPDH, de la Personería de Medellín, ha recibido un total de 1.321 declaraciones de desplazamiento intraurbano. Hablar de violencia sexual en el marco del conflicto armado es reiterar que la mujer sigue siendo botín de guerra. Ello lo demuestra las cifras que desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2010 se han desplazado 42 familias por causa de este delito.
el cual sigue estando en un segundo plano en la investigación y judicialización. Pero la realidad es que la violencia sexual cometida en el marco del conflicto armado constituye además una grave infracción al derecho internacional humanitario. Las 600 mujeres protegidas por el Auto 092, en especial las localizadas en la ciudad de Medellín, manifiestan en cuanto a los 13 programas que no tienen un conocimiento claro y definido de cada uno de ellos, a pesar que varias veces han recibido capacitaciones por diferentes instituciones. También le hemos hecho un seguimiento particular al tema de las víctimas, las reparaciones, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, la no repetición. Pues finalmente las víctimas, yo diría, están en una situación muy precaria, no han logrado de ninguna manera el reconocimiento y el restablecimiento de sus derechos en los diferentes ámbitos, bien como personas desplazadas o como víctimas, yo diría multicausales de la violencia, donde se les han generado una serie de daños a sus familias, a ellos mismos, no solamente patrimoniales, sino en su integridad personal. Para comenzar, conviene tener presente que la sociedad colombiana aún experimenta un conflicto armado, razón por la cual las condiciones de posconflicto que han acompañado y beneficiado los procesos de justicia transicional en otros países aún son inexistentes en el caso colombiano y exigen la comprensión y creatividad de los actores sociales involucrados. Sin desconocer la importancia que ha tenido la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz en sus 5 años de existencia, la Personería de Medellín considera que esta normativa no se encuentra en condiciones de garantizar plenamente los derechos de las víctimas. Es claro que la implementación y aplicación de la llamada Ley de Justicia y Paz ha permitido una mejor comprensión de la sociedad colombiana respecto al fenómeno paramilitar y su comportamiento, tanto en los escenarios rurales como en los urbanos. Las víctimas han desempeñado un papel importante en la opinión y agenda pública, lo que ha permitido que la oferta social institucional, tanto pública como privada, priorice importantes recursos para programas e intervenciones que han servido como paliativo a las difíciles condiciones económicas que en ellas ha dejado el conflicto armado colombiano. Para la Personería de Medellín es preocupante la situación de derechos humanos en la ciudad. El año anterior el desplazamiento forzado fue constante. La salud se vio afectada por la deficiente prestación del servicio y el escalonamiento del conflicto también se reflejó en el incremento de los homicidios. Este fue un trabajo que realizó la Personería de Medellín durante el 2010, con dedicación y responsabilidad y de la mano de sus funcionarios e investigadores. Esperamos sus comentarios y sugerencias en el correo que aparece en pantalla. Y recuerde que la Personería de Medellín es la entidad que vela por sus derechos. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.